Ya. Listo, lo primero que vamos a hacer es ir a la barra de tareas de aquí de Google, a la barra de búsqueda, y vamos a seleccionar la búsqueda Mendeley. Entonces en la búsqueda Mendeley vamos a darle Enter simplemente y nos va a aparecer lo siguiente. Entonces para descargarlo para Windows, si necesitan de pronto para Macintosh, no sé si haya, pero debe haber. Entonces, porque esto está sincronizado con ScienceDirect, entonces esto es un software para referencia internacional. Luego cuando ustedes lo descargan, él les va a botar, les va a abrir esta aplicación y les va a abrir dos posibilidades de plugin. Uno para enlazarlo al web como un gadget, y les va a aparecer otra opción para descargar un plugin que se sincroniza con Windows, con Microsoft Office 2016 para poder citar desde Word 2016. Entonces, si tienen Word 2016, pueden descargarlo y aplicarlo. Si no, buena suerte. Entonces, cuando abrimos Word y aplicamos el plugin, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, mientras tanto, vamos cacharreando aquí desde la web cómo se ve el Mendeley. Vamos a verlo aquí. Tac. Entonces, cuando ustedes ingresan, ustedes toca registrarse, les va a pedir su correo, su nombre, guarden los datos porque pues, no es necesario. En fin, continuamos. Entonces, los PDFs que ustedes suban a la plataforma, porque ustedes tienen que subir los PDFs para que él automáticamente saque la referencia. Por ejemplo, yo tengo aquí en Ambiental, yo tengo una cantidad de PDFs, ¿sí? Tengo una cantidad de PDFs que son artículos de investigación internacional, entonces yo los voy a subir a la plataforma y yo simplemente desplazándolos así y colocándolos en la carpeta de revisión, pero ya le digo cómo. Aquí vamos a revisión, a la carpeta ambiental, que es donde yo estoy trabajando, llego y subo todos estos archivos así. Entonces él automáticamente va a subir las referencias. Mire que ahí está colocando en grisecito los nombres que yo le había colocado, pero él automáticamente empieza a cambiarle nombre a todas las referencias, ¿sí? El nombre que él le cambia es el nombre correcto del artículo como se debe citar internacionalmente. Hay algunos artículos que no están titulados correctamente, entonces uno le toca ir y mirar artículo por artículo los autores, si quedaron bien citados los autores, si quedó bien referenciado la fecha, la revista, y eso viene uno y la modifica en esta parte que es detalles y es donde uno puede editar la información. Yo que les recomiendo, no lo editen en la web, sino editenlo en el aplicativo. Entonces listo, una vez que ya entienden cómo funciona la web, aquí tienen el feed, aquí tienen la librería. El feed es simplemente para hacer búsquedas, para buscar de pronto referencias y cruzarlas. Aquí tienen la librería que les permite acceder a los libros que ustedes han almacenado. Aquí tienen sugerencias de pronto en función de las investigaciones y de los libros que usted ha subido. Aquí tienen grupos, ¿sí? Que estos grupos son para discusiones, para algo así como un ResearchGate, pero entonces con Mendeley. Aquí tenemos también datasets, query funding, más información, específicamente temas de investigación. Entonces, bueno, listo. Entonces, pero vamos al grano, a lo que nos interesa. Cómo hacer referencias, cómo exportar esas referencias, cómo insertarlas en la bibliografía, cómo editar esas referencias. Entonces, listo, subimos todo este poco de documentos y aquí él nos va a registrar la fecha de subida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo entro a la carpeta ambiental, que es donde acabo de subir todo este poco de archivos, él me va a decir la fecha en la que yo lo subí, ¿sí? Entonces, listo. Encontramos, por ejemplo, dentro de la información que se adquiere del paper automáticamente, los autores, el título, el año, la publicación en la que fue publicado y la fecha. Como les dije, muchas veces esa información no se sube totalmente automáticamente, hay que siempre verificar, siempre corroborar que esté correctamente escrita, que estén bien los autores, que esté bien el título, que esté bien la publicación. Por ejemplo, que probablemente esté mal citado, venimos acá y miramos que dice Álvarez y Vega, actitudes ambientales y conductas sostenibles. Esto en el título. Y acá en los autores dice ambientales, actitudes, claramente está mal citado. Entonces yo llego y digo, miro aquí quién es el autor, Pedro Álvarez. Entonces escribo aquí Álvarez, Pedro, ¿sí? Perdón,
Perdón que tengo activado el Black Mayos. Entonces, Álvarez, Pedro. Le doy Enter y él automáticamente me referencia nombre y apellido. Siempre el apellido primero, seguido del nombre. Entonces, así mismo voy a hacer para todos los autores. En este caso es Pedro Vega. Entonces, Vega, Pedro. Listo. Como que esta gente no tiene imaginación, solamente se llaman Pedros. Listo. Entonces, vemos que los nombres ahora quedan bien citados. Ahora vamos a ver el título, que se llama Actitudes ambientales, conductas sostenibles, implicaciones para la educación ambiental. Muy bien, entonces vamos a cambiar el título aquí y lo vamos a pegar acá. Actitudes ambientales y conductas sostenibles, implicaciones para la educación ambiental. Perfecto. ¿Qué más nos queda? Revisar la fecha. ¿En qué fecha se publicó? 2009, 2009. ¿En qué revista se publicó? Revista psicodidáctica. ¿Sí? Entonces aquí es revista psicodidáctica y con eso, si quieren meterle, si tiene el volume, que es 14 por ejemplo en este caso, si tiene el issue, que en este caso sería 2, y las páginas que son de la 245 a la 260. Toda esta información acá va a salir referenciada cuando la citemos. Entonces, bueno, listo. Aquí ya sabemos cómo meter una referencia, cómo editarla. Ahora lo que tenemos que saber es cómo citarla. Entonces vamos directamente al Word y en el documento, por ejemplo, la forma correcta de citarla cuando estamos en un estado del arte es, por ejemplo, Álvarez y Vega, ¿no? Recuerden que en APA se citan hasta los primeros 3 autores y a partir del tercer autor ya se cita como et al. Si hay más de 3 autores, no se citan directamente, sino se citan como et al. Entonces, en este caso son 2 autores, entonces los citamos a los 2, que son Álvarez y Vega. Por ejemplo, ellos en 2009, aquí dicen, ellos en 2009 con su documento Actitudes ambientales y conductas sostenibles, implicaciones para la educación ambiental. Entonces, digamos que yo voy a hablar del texto. Entonces, en 2009 realizaron una consulta de las bla 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 bla, y al final del texto voy a colocar la referencia para que no quede pegado, sobre todo si estoy citando en APA, porque entonces me va a quedar una doble referencia. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo inserto la referencia? Sencillo, cuando yo tengo el plugin de Mendeley, me va a aparecer aquí esta barra de opciones. Entonces yo le puedo dar insertar citación, coloco en esta zona que es donde quiero que aparezca la citación, ¿sí? Primero seleccioné aquí, me ubiqué con el cursor en la zona donde yo quiero citar, donde quiero que aparezca la citación, luego me ubico en la opción de insertar citación, le doy clic, aquí me va a aparecer una barra, busque el autor, entonces yo le voy a colocar Álvarez, él va a acceder directamente a mi base de datos, a esa que acabo de modificar, Álvarez y Vega, y me va a aparecer Álvarez y Vega. Entonces le doy clic y automáticamente él va a citarlo en el formato en que esté. ¿Qué formato tenemos? American Psychological Association, 6ª edición. Entonces, APA. ¿Cómo me debe aparecer la referencia? Álvarez, el I, que este I es un I diferente, no es un I latino ni es un I griego, es un I diferente. Álvarez y Vega, 2009. Y algo muy curioso. Listo, hasta ahí vamos bien, pero resulta que yo necesito ir viendo qué referencias tengo insertadas, entonces le doy en insertar bibliografía y él automáticamente empieza a colocar en formato APA todas las referencias que yo haya citado. Algo muy importante es que, por ejemplo, yo quiero insertar otra referencia, entonces le doy aquí en editar y le inserto otra, por ejemplo, digamos, no sé, Campeche. Listo, él me coloca aquí todos los artículos relacionados. Vamos a citar aquí a Ricardo Isaac Márquez, listo. Ricardo Isaac Márquez, taque, mete a Márquez y automáticamente queda aquí la referencia, ¿sí? Por eso es tan importante utilizar Mendeley, porque nos ahorra demasiado trabajo. Pero fíjense una cosa, APA no permite que los títulos estén todos en mayúscula, entonces nos toca ir aquí y en este caso insertar el título manualmente. Entonces, actitudes ambientales y conductas sostenibles. ¿Sí? Actitudes ambientales y conductas sostenibles. 2 puntos. Implicaciones para la educación ambiental.
¿sí? Muy importante que el título quede correctamente referenciado, que no queden más mayúsculas en cada letra, sino simplemente las mayúsculas que corresponden, ¿sí? No excedernos con el uso de las mayúsculas, esto no es alemán. Entonces, fijémonos de una cosa, aquí está el título con mayúscula, inmediatamente yo hago la modificación acá, cierro, ¿qué va a pasar con el título? Sigue mayúscula, porque me toca ir aquí a un botoncito, si quieren miramos aquí, que se llama refrescar. Cuando yo refresco, automáticamente ahora sí, me dice que el título está actualizado. Necesito ir aquí porque me quedó un error. Aquí. Listo. Listo, perfecto. Listo. Entonces ya quedó claro este concepto. Cómo insertar la referencia y cómo hago para que aparezca la bibliografía. Ahora viene el gran problema. Bueno, vamos a ver otro chicharrón, es cómo cambia el formato. Entonces, necesito cambiar el formato, por ejemplo, a la IEEE, que es un formato numérico, 1 y 2, ¿sí? Con el corchetico. Entonces, él automáticamente me ubica 1 y 2. En el formato en el formato numérico de la IEEE no se utiliza, no se ordena en función de la ortografía del nombre. Mire que en la APA, cuando nos vamos a la APA, él lo ordena alfabéticamente. En la IEEE lo ordena en función de cómo va apareciendo en el texto. Esa es como la mayor diferencia, y pues que este simplemente coloca el número de referencias que están siendo citadas, mientras que el formato APA coloca los nombres, específicamente solamente los nombres y la fecha. Yo no puedo organizarlo así, Pausa. de esa forma. Descanse. ¿Cómo? Yo no puedo seguir a trabajar con esta forma. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, algo muy importante aquí es, hombre, yo no tengo mi licencia de Windows legal, o no digamos legal, no tengo mi licencia de Windows actualizada. Entonces, ¿cómo puedo, ilumíneme señor Don Javier, cómo puedo insertar la bibliografía sin tener que utilizar, sin poder utilizar el plugin de Mendeley? Muy sencillo. No, yo tengo que... En mi época, cuando no tenía la licencia actualizada, o legal, la insertaba aquí. Insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí diligenciaba la ficha técnica de la referencia. Por ejemplo, vamos a colocar Álvarez Pedro, disculpa la dislexia, y Vega Pedro. La meto totalmente manual. Luego aquí el título. Entonces el título ocurre que llama actitudes, bla 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 bla. Ahí sí me toca el título completico, me toca meterlo como es. Y revista, o sea, todo, ¿sí? Entonces año 2009, revista, bueno, aquí por ejemplo tengo que decir que es... ok, listo, ahí simplemente yo digo que no es libro, que esto es un artículo de revista. Entonces, taque, aquí me dice el nombre de la revista. Ahora sí, revista psicológica, y tengan mucho psicodidáctica. Y acá tienen que tener mucho cuidado porque la APA obliga a referenciar algunas revistas con los nombres cortados y con siglas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno meter directamente el documento allá y mirar cómo se referencia. Si no pueden hacerlo, traten de conseguirse una versión de 2016. Si no, van a sufrir un poquito. Inclusive, para aquellos que pronto van a tener este problema, les recomiendo lo siguiente. Ya les digo qué vamos a hacer. Listo, entonces ahí está la referencia, Pedro 9. Cuando vengo aquí, le digo insertar bibliografía. Perdón, esta no. Bibliografía. Insertar. Él me dice, no puede insertar bibliografía, Mendeley no puede insertar bibliografía en esta locación. ¿Por qué? Porque en mi caso, como tengo Mendeley me inhabilita esta barra, ¿sí? Pero cuando ustedes la puedan utilizar, les va a aparecer la bibliografía así como aparece aquí, ¿sí? Lo que ustedes metieron dentro de la citación, eso es lo que aparece. Ahora, profe, pero yo no sé cómo citar libros, porque es que APA aplica una norma para libros, una norma para revistas, una norma para periódicos, una norma para página web. ¿Cómo hago para configurar todo en función? Hay un generador de referencia APA, ¿sí? Pueden buscarlo así, y él les dice generador automático de bibliografía o generador APA,
¿sí? Cómo citar en formato, creo que es. Entonces, acá ustedes pueden insertar, entonces acá les dice seleccione de estilo, APA. Entonces aquí le dice seleccione la fuente, entonces la fuente puede ser sitio web, diario, libro, más. Entonces digamos que es un artículo de enciclopedia, un artículo de revista, artículo de actas de congreso, caso judicial, ok, déjame un segundito, sitio web, libro, diario, sitio web. ¿Dónde está artículo de revista? Bueno, aquí tenemos un generador de referencias que está online de la Universidad Latinoamericana. Simplemente lo encontré buscando generador de referencias, estilo APA online, normas APA. Y entonces ahí ustedes pueden agregar el autor, agregar el número de edición, si es libro, si es capítulo digital, si es tesis, listo. Entonces, nada, le insertan todos los datos y él automáticamente les va a botar aquí la referencia. Ustedes copian y pegan allá en el documento. Pero lo mejor, o sea, sinceramente lo mejor y la diferencia entre estos generadores que hay online y Mendeley es que usted Mendeley simplemente tiene que subirle el PDF directamente. Fíjense lo que yo hice, yo simplemente copié y pegué aquí y ya me botó una vez toda esa referencia. ¿Sí? Ya lo que me toca es ir a ver específicamente si esos son los autores. Por ejemplo, yo entro aquí, miro a ver si son los autores. Este documento aquí no creo. Guide, Evaluation Quality Research Studies. Pero aquí están los autores. No veo los autores. Acá dice que los autores son Sir Russell y de Gregory. No sé dónde está sacando eso, pero esos deben ser los autores porque, ajá. Este de aquí dice por acá. Ah, mírelos. De Cynthia K. Russell. Fíjese que el software está inteligente. Pues no es que sea tan inteligente, simplemente que los PDFs quedan marcados con esta información para agilizar la referenciación por parte de los investigadores. Y así mismo va a pasar con casi todos, ¿sí? A todos les va a tocar revisar que si por ejemplo, estos títulos donde el autor se llama Ambiental Educación, pues ya usted sabe que tiene que ir a modificarlo, ¿sí? Muy probablemente está metiendo el título donde están los autores. Eso pasa porque a veces cruza la referencia dentro del mismo documento. Y usted lo modifique y ya va y lo cita. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo de Mendeley? Algo muy importante que para mí es muy útil. Por ejemplo, yo entro aquí y resulta que muchas veces a uno le toca leer 10, 20, 30 referencias bibliográficas en una tarde, en una noche. Y en todas encontrando cosas interesantes que necesita para su documento. Entonces uno puede perfectamente aquí en la parte derecha acercarse y donde dice detalles, que es para editar la información bibliográfica, tiene al lado una pestaña que se llama notas. Y en notas ustedes pueden venir aquí, por ejemplo yo estoy leyendo este estudio explora la percepción de en los últimos años ha aumentado la difusión de los acuerdos internacionales, así como y resulta que encuentro llegando a representar el 97% total de las publicaciones de 2 revistas más importantes del área. Entonces resulta que esto me parece importante, entonces le doy aquí en Highlights, ¿sí? En Highlights, y automáticamente el texto se me coloca amarillo. Yo puedo colocar inclusive una nota de este texto, acá donde dice nota, le doy insertar nota en esta zona y le doy clic donde deseo que se inserte la nota y le digo de dónde sacó esta referencia. Tac. Es una nota para mí, ¿no? Miren dónde vienen a aparecer las notas. ¿Sí? Aquí aparecen las notas. Y si yo inserto 48.000 notas, van a aparecer. ¿Por qué estoy citando esto? A ver, lo pongo en amarillo. Todas las notas aparecen aquí. Ahora, no, pero es que las notas amarillas son advertencias, las notas rojas son esto está mal y las notas verdes son esto está bien. Entonces, esto está supremamente bien, por aquí, por ejemplo. Entonces, esto está muy bien. ¿Ves? Entonces podemos ver cómo y además más importante que nada, las notas están apareciendo en orden cronológico de cómo lo voy metiendo con respecto a la redacción del texto.
Entonces fíjense que acá está la verde, acá está la amarilla, acá está la otra amarilla. Y yo digo, pero ¿de dónde encontré esto? ¿De dónde sacó referencia? ¿Qué hago referencia aquí? Pum, me muestra dónde es que está la nota, ¿sí? Y al final, aquí puedo hacer un resumen de notas. Puedo hacer una nota general donde voy haciendo un resumen de lo que voy encontrando en el artículo. Y simplemente al final, copio y pego. Y lo más importante, copio y pego en el documento, ¿sí? Y lo más importante, no necesito acceder al documento para poder ver las notas, la nota general y las notas independientes, ¿sí? Eso es algo muy importante cuando uno está investigando, de verdad que es demasiado importante. Y lo más importante, está uno, marica, ¿dónde fue que yo leí eso? ¿Dónde fue que Muy sencillo, usted va bajando texto por texto y le va mostrando todas las notas que usted ha hecho de cada uno de los textos. En este caso, pues, como acabé de pegar la bibliografía, pues no va a tener ninguna referencia del texto. Pero si tuviera varios documentos en los que haya marcado diferentes notas, me va mostrando cada uno que me ha pasado. Y entonces con eso yo ya puedo recordar de dónde saqué qué. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos en un próximo capítulo de Javier Profe.